bien, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase. Me disculpo por el atraso en la presentación, pero tuve un inconveniente con la computadora. Se me quemó el micrófono y no podía dar la presentación, entonces tuvimos que hacer algunos cambios, pero ya estamos en funcionamiento completo. Bueno, vamos a empezar a platicar de lo que va a ser el órgano de la vista. Cuando hablamos de los órganos de los sentidos y anatomía, vamos a hablar de lo que es la vista, audición y olfacción. Son los tres temas que vamos a cubrir en estas clases que nos faltan. De anatomía de la vista son 3 clases, del oído son 3 y de la olfacción es 1, entonces creo que andamos con buen tiempo. Bueno, cuando empezamos a hablar del sentido de la vista, entonces hablamos de una estructura o de un sistema que va a estar formado por el globo ocular, propiamente dicho, por el ojo, por las membranas que lo cubren, por el iris y por la retina, que va a ser la porción sensitiva de nuestro ojo. Parte de lo que forma el sistema de la visión también va a ser el lugar donde se aloja el ojo, lo que van a ser las órbitas o cavidades orbitarias. Estas cavidades orbitarias son 2 fosas profundas que están situadas por arriba del macizo facial, que es la estructura de todos los huesos de la cara, y por debajo de lo que es la fosa anterior del cráneo. Esta estructura que vemos acá va a ser nuestra órbita, y que tiene la forma de una pirámide invertida con una base anterior y el vértice posterior. Las paredes que forman esta órbita, pues la pared superior va a estar formada por lo que es la porción horizontal del hueso frontal y por una parte del ala del esfenoides. Pueden ver ustedes esta estructura que vemos acá de color amarillo en esta imagen, pues es la que representa el esfenoides. La parte de arriba, lo que va a ser nuestro hueso frontal. La pared inferior, pues va a estar formada por 2 estructuras óseas distintas. Por esta porción piramidal del hueso maxilar superior, que es una estructura de forma triangular del hueso maxilar superior, y por una parte de lo que es el hueso malar o hueso cigomático. Entonces, el piso va a estar formado por el maxilar superior y el malar. Como podemos ver en el fondo del maxilar superior, tenemos este conducto que se llama conducto infraorbitario o canal infraorbitario, que posteriormente se convierte en conducto y da paso en la parte anterior a lo que va a ser la salida a este nivel de lo que va a ser el nervio infraorbitario. Entonces el nervio viene acá, pasa este tubo que está acá, este conducto, y sale en el agujero infraorbitario. ¿Quiénes pasan aquí? Pues aquí pasa la vena, la arteria y el nervio infraorbitario, el van infraorbitario. La pared interna de nuestro globo, de nuestra órbita, vamos a borrar acá. Bueno, la pared interna que vemos acá va a estar formada por la porción ascendente o la apófisis ascendente del maxilar superior, la apófisis ascendente del maxilar superior, por el hueso lagrimal o hueso unguis, este que vemos aquí. Incluso forma un canal, un canal que se llama lácrimo nasal, que alojaba la glándula lacrimal y que comunica la órbita con las fosas nasales. Cuando hay un exceso de lágrimas, ustedes recuerdan, por medio de este canal salen y bajan a lo que es la fosa nasal. La pared externa, que es esta que tenemos hacia afuera, la pared externa, vamos a poner el puntero, es la porción más gruesa y más fuerte de la órbita. Va a estar formada por el
hueso malar. Y una parte, en su parte posterior, por el ala mayor del esfenoides. Cabe mencionar que la cara interna es la parte más frágil y más delgada de lo que es la órbita del ojo. Pues acá podemos ver las estructuras que lo conforman. Frontal, maxilar superior, lagrimalo ungis, el etmoides, maxilar inferior, malar, esfenoides. Y por supuesto dentro de las estructuras que vemos al fondo de la órbita encontramos a estas aberturas que es la hendidura esfenoidal y el agujero del nervio óptico o conducto óptico, que como recordarán cuando estudiamos parte de los pares craneales vimos que a través de la hendidura esfenoidal pasaba el tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal, como vemos acá, tercero, cuarto, quinto, sexto par craneal. Por fuera vamos a ver qué pasa el nervio frontal, que es una de las ramitas accesorias, las arterias palpebrales que se dirigen hacia los párpados arriba de la porción superior de la órbita. También encontramos otro orificio un poquito más posterior, que va a ser el conducto del nervio óptico. En este conducto, que forma parte del hueso esfenoides, va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. Primera rama de la carótida interna y el nervio óptico, ¿verdad? Entonces eso es importante. También en el fondo de esta estructura ósea vamos a encontrar esta estructura que vemos acá. Es una estructura cartilaginosa a partir de la cual se originan los músculos extrínsecos del ojo o músculos motores del ojo. Esta estructura se llama anillo de Sim. El anillo de Sim entonces es el sitio donde se originan los músculos extrínsecos. El recto superior, inferior, medio y lateral, el transverso, el oblicuo superior, el oblicuo inferior, y algunas estructuras pasan por dentro o por fuera de este anillo de Sim. Entonces, solo para recordarlo. Cuando hablamos del globo ocular, pues en el globo ocular en el humano es una estructura sumamente compleja, formada por tres capas, tres diferentes capas. Tres capas están dispuestas de forma alrededor de una cavidad. La primera capa, que es la más externa, que va a ser la capa fibrosa, que es la que va a estar formada por esta estructura blanca que vemos acá, que es la esclerótica, y este lente que tenemos enfrente, que es como una cúpula transparente, que va a ser la córnea. Entonces la capa más externa la forma la esclerótica y la córnea. La siguiente capa, que es la capa intermedia, la vamos a llamar uvea o túnica vascular, y entre estas incluimos lo que va a ser al coroides, a lo que va a ser al cuerpo ciliar y lo que va a ser el iris, que es la estructura que le da el color a nuestro ojo. Entonces incluimos en la uvea o túnica vascular al coroides, que son estas estructuras musculares que vemos aquí, que son los cuerpos coroideos, al cuerpo ciliar y al iris. Y la capa más interna, que va a ser la capa nerviosa, y que es la encargada de percibir las imágenes, pues va a estar formada por la retina, ¿sí? Va a estar formada por la retina, y hacia atrás, a donde convergen todas las raíces nerviosas de la retina, se va a hacer un pequeño cono a través del cual va a salir el nervio óptico. Entonces la capa interna es la capa nerviosa o la capa fotosensible, ¿sí? Va a estar formada entonces por la retina, la salida del nervio óptico y por supuesto por el lente, que es este que tenemos acá adelante, que es el cristalino. Entonces el ojo está envuelto en tres membranas o tres capas, y estas tres capas delimitan tres espacios o tres cavidades
dentro del ojo. Estas tres cavidades o tres espacios se van a llamar cámaras. Vamos a tener una cámara, que es la cámara anterior, que la vamos a encontrar entre la córnea, que es la membrana más externa del ojo, y el iris. Una cámara posterior, que se encuentra entre el iris y el cristalino, o sea que ocuparía este espacio, y el espacio vítreo, que es toda esta parte que está atrás, el espacio vítreo, que está por detrás del lente. Aquí podemos ver nuevamente la distribución, la cámara anterior, que sería pintada de verde, la cámara posterior, que es toda la estructura que está pintada de color morado, y la cámara vítrea, que es lo que encontramos en la parte posterior. Entonces, cuando hablamos de las capas, vamos a hablar de cada una de ellas y de sus componentes y de algunas estructuras que nos parezcan importantes. Lo primero va a ser la esclerótica. La esclerótica es fácil de reconocer porque es esta estructura blanca que rodea al color de nuestros ojos, lo blanco del ojo. En el adulto joven, pues va a ser de color blanco. En los ancianos o personas mayores van a ser de un color más amarillento. La capa más externa entonces incluye esclerótica y córnea. Como decía, esta esclerótica constituye 5/6 partes de lo que es el globo ocular. La última parte la forma la córnea. Tiene un espesor que en promedio mide 1 milímetro en la parte anterior, y conforme se va haciendo hacia atrás o hacia más posterior, se va adelgazando y mide aproximadamente medio centímetro, 5 milímetros. Entonces, el grosor adelante es de 1 centímetro y el grosor atrás es de medio centímetro. La parte más externa de la esclerótica o la superficie externa es lisa, es blanca, y en ella vamos a tener que se insertan los músculos motores del globo ocular. Como podemos ver acá en esta imagen, acá arriba se inserta el recto superior, el recto lateral, el recto inferior, el recto medial que vemos en esta imagen, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Estos músculos se insertan en la esclerótica del ojo. Vamos a tener también orificios anteriores y orificios posteriores. Orificios también en el ecuador del globo ocular que van a servir para que a través de ellos pasen arterias, nervios y estructuras importantes. Entonces, en la cara posterior, en los orificios posteriores de la esclerótica, vamos a encontrar uno importante, que va a ser el más grande, que mide en promedio 1,5 centímetros, que es este que tenemos aquí al fondo. Lo vamos a tratar de dibujar, que es el orificio del nervio óptico. Este orificio mide en promedio 1,5 centímetros. Importante de él que a través de él salen las fibras nerviosas que de la retina forman al nervio óptico. Alrededor de este vamos a encontrar varios orificios que vemos acá. Estos orificios que vemos alrededor, que van a servir para las arterias ciliares posteriores, para el ingreso de las arterias ciliares posteriores. Entonces, si hablamos de las aberturas y orificios, aberturas son aberturas grandes, o sea, los orificios más grandes. Adelante tendríamos la abertura de lo que sería la córnea, que mide de 11 a 12 milímetros, y atrás, en la parte posterior, la salida del nervio óptico, que mide 1,5 milímetros. En la cara anterior, en los orificios que son más pequeños, en la porción anterior vamos a tener orificios para las arterias ciliares anteriores, en medio orificios para las venas vorticosas, y hacia atrás orificios para las arterias y venas ciliares cortas y ciliares posteriores. Entonces tenemos
una diferencia. Hay aberturas y hay orificios. Vamos a regresar un poquito. Esto sería una abertura y estos serían los orificios, ¿verdad? Entonces, aberturas y orificios. Los orificios, como dijimos entonces, el primero que mencionamos, el del nervio óptico, y después alrededor de 15 a 20 orificios alrededor del orificio del nervio óptico que serán para el ingreso de las arterias ciliares posteriores. Y algunas otras para algunos nervios ciliares también que van a entrar a través de la esclerótica. En la zona ecuatorial, quiere decir en los polos de la esclerótica, también vamos a tener de más o menos 4 orificios que van a estar ubicados en esta región y en esta región. Estos orificios van a estar formados o son de importancia para el ingreso de los vasos o venas porticosas. También vamos a tener orificios para las venas ciliares anteriores. Estas venas ciliares anteriores también van a formar parte de la irrigación de lo que va a ser la córnea y de lo que va a ser la retina. Después de que atraviesan a la esclerótica, van a viajar en la capa úvea o vascular, que es la capa intermedia del globo ocular. En la parte interna, la esclerótica, pues va a ser un poquito más oscura porque va a estar en relación con una capa de sustancia, una capa de tejido laxo de color oscuro, de color más negrito, y esta capa que la vemos dibujada acá se va a llamar lámina fusca. Entonces el contacto de la esclera con la lámina fusca hace que en su parte interna tenga un color un poquito más oscuro, ¿sí? El iris es otra de las estructuras que vamos a mencionar y que es una de las aberturas anteriores del ojo, pues es la parte más anterior de la membrana musculovascular o de la úvea, ¿verdad? Hablamos ya de la capa media. Tiene la función o funciona como un diafragma, ¿sí? Es de aspecto amamelonado y es el que le da el color o la característica del color de nuestros ojos. En el centro del iris vamos a encontrar una abertura que se va a llamar pupila. Entonces, alrededor de la pupila, el iris, que funciona como un diafragma, la va a cerrar o la va a abrir dependiendo la cantidad y luminosidad que encontremos en algún lugar. Si hay muy poca luz, pues abrimos la pupila para poder captar mejor la poca luz que tengamos. Si hay mucha luz, pues la cerramos para evitar el ingreso de rayos muy intensos. El iris va a tener dos porciones o dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Va a tener un borde periférico o anillo mayor del iris, que es todo esto que vemos acá arriba, que va a ser el anillo mayor del iris. Va a tener un anillo más cercano a la pupila, que va a ser el anillo menor, y la pupila. Entonces, en esta hay dos caras, una cara anterior, una cara posterior, un borde periférico o anillo mayor, un borde o anillo menor y la pupila. La cara anterior del iris pues es de una coloración variable según la raza y la herencia. Es convexa, irregular y de aspecto mamelonado, o sea, es ese aspecto como de que tiene tonos más claros y más oscuros. Esta cara anterior va a estar elevada por los vasos que entran por debajo de la retina, del iris, perdón, ¿sí? Y esta se extiende alrededor de la pupila. Entonces vamos a regresar acá, la cara anterior sería esto. Esto que vemos así, como linitas que le dan como circulitos, es lo que mencionamos que es amamelonado. La cara posterior es negra, no tiene el color de la cara anterior,
la cara posterior es un color oscuro, es cóncava. Esta va a estar en relación con el lente, con el cristalino, va a estar en relación con el cristalino a través de unas estructuras musculares que se llaman procesos ciliares, ¿sí? Estos procesos ciliares que llegan al cristalino hacen que este lente o se adelgace o se vuelva más grueso para poder enfocar mejor una imagen. Entonces, la cara posterior es negra, cóncava, en relación con el cristalino. Acá podemos ver una distribución. Este sería el iris. Acá vemos cómo es la relación con el cristalino, que es el lente, a través de estos procesos ciliares y de los cuerpos ciliares, de los que se desprenden estas estructuras que funcionan como los diafragmas del cristalino, haciéndolo o más delgado o haciéndolo más grueso. La pupila, pues, es el orificio circular de color más oscuro que se encuentra en el centro del iris. El diámetro de la pupila pues va a depender de la cantidad de luz a la que estemos expuestos. Entonces, esta va a estar, el grosor de esta va a depender de la acción de los músculos dilatadores y del esfínter de la pupila, pero en promedio, el diámetro promedio es de 3 a 4 milímetros. Para que la pupila se cierre, pues tenemos músculos constrictores, y para que se dilate, pues músculos dilatadores de la pupila, y por supuesto un músculo que funciona como esfínter y que, como les decía, pues va a depender del estímulo luminoso o la cantidad de luz a la que estemos expuestos, si se abre o se dilata. Esto es parte de la exposición a los rayos de luz. La túnica interna del globo ocular o la retina es la porción sensible del ojo. Entonces la retina es la capa más interna o nerviosa del globo ocular. La retina se va a dividir en dos partes. Una parte posterior, que es la parte sensorial, es la porción óptica de la retina. Esta, en la cara posterior, se va a dirigir hacia atrás y va a formar un cono. Todas las células de la retina que a este nivel encontramos van a formar axones que se dirigen hacia atrás y confluyen a un solo lugar. Confluyen a este cono posterior, que va a ser el lugar donde se origina el nervio óptico. Estas dos regiones de la retina, la región posterior y la región anterior, están separadas por una línea imaginaria que se va a llamar hora serrata. Entonces, la hora serrata, vamos a tratar de esquematizarla un poquito por acá. La retina va a tener entonces dos regiones, una zona anterior y una zona posterior. La hora serrata va a ser el límite entre esas dos. La hora serrata hacia atrás va a ser la región sensible o la región sensitiva, y la porción anterior va a ser una porción motora o estructural de la retina. Entonces, como dice acá, las dos partes de la retina están separadas por la hora serrata. Entonces, hay una diferencia de espesor entre la porción óptica y la porción ciliar, quiere decir de donde nacen los procesos ciliares que llegan al cristalino. Cuando hablamos de la configuración interna de la retina, la porción óptica de la retina es una membrana muy delgada que tiene dos caras, una externa y otra interna. La cara externa se encuentra en contacto directo con la porción coroidea
y con la uvia o la porción o la uvia, que es la porción vascular, la capa vascular del globo ocular. La cara interna va a estar en relación a esta otra cavidad que hayamos mencionado, que era el cuerpo vítreo, ¿sí? Y hacia atrás, esta va a terminar en lo que va a ser el disco del nervio óptico y en la mácula lútea, que es un área oscurecida o un cambio de color que veríamos en el fondo del ojo. Entonces acá podemos tener el disco óptico o el lugar donde emerge el nervio óptico. Y aquí tenemos la mácula lútea. Esta mácula lútea en el fondo va a tener células específicas que nos permiten identificar la variedad de colores. Entonces, en esta parte de acá, en la retina, en la porción sensible del globo ocular, pues tenemos dos tipos de células. Unos se llaman conos y otros se llaman bastones. Unos nos sirven para ver colores, otros para ver blanco y negro o sombras y grises. Pero en esta parte específicamente de la mácula lútea tenemos una zona sensible que nos permite identificar variedades de colores. La retina hacia atrás termina en esta excavación que vemos acá. Esta excavación va a formar lo que va a ser la papila. Y no es más que el lugar a donde convergen todas las raíces nerviosas de la retina y forman a un solo nervio. Es el disco del nervio óptico, como dice acá, o papila, que es esta estructura que tenemos acá. Permítame un ratito. Entonces, el disco del nervio óptico o papila, que es esto que vemos acá, va a medir aproximadamente atrás 1,5 cm, 1,5 milímetros. ¿Sí? El disco del nervio óptico es donde convergen todas las raíces nerviosas o todas las fibras nerviosas que provienen de las células de la retina para formar un solo nervio, como vemos acá. Miren, vienen de acá, se dirigen hacia, vienen de acá y se dirigen hacia esta parte. Convergen aquí todas y forman este nervio que va a ser el nervio óptico. En un corte podemos ver entonces también acá lo que sería la fobia. Aquí vemos esa depresión a partir de la cual se forma el nervio óptico. Vemos las capas, ¿sí? Podemos ver la esclerótica de aquí para acá. Vemos aquí el coroides con la capa vascular o uvia, porque se llama así, porque aquí en medio es donde vamos a encontrar a todas las arterias ciliares o los nervios que se encargan de la irrigación del globo ocular, y la porción sensible, pues que va a ser esta de acá, que va a ser la retina. Esta parte opaca que mencionamos que se encontraba al lado del disco, este es el disco del nervio óptico. Y al lado, hacia un poquito hacia el lado de él, vamos a encontrar un área opaca que se va a llamar mácula lútea o mancha amarilla. Realmente no es tanto una mancha, sino que una depresión que se encuentra en la retina, mide aproximadamente 3 milímetros de ancho por 1,5 de alto, ubicada en el polo posterior del globo ocular y está por fuera del nervio óptico. La retina va a ser inervada por esta arteria que vemos entrar acá, que es la arteria central de la retina, que es una rama de la arteria oftálmica, rama de la carótida interna. Esta arteria central de la retina emerge del centro del disco del nervio óptico, como la vemos entrar acá, emerge del centro del nervio óptico y va a dar dos ramas, una rama ascendente que vemos acá y una rama descendente que vemos acá. Y de estas van a emerger varias ramas
más pequeñas. Vemos acá la rama descendente, va a dar ramas pequeñas que se llegan a inervar hasta la zona, hasta el área hasta la zona de la hora serrata. Entonces, estas arterias que entran de la arteria central de la retina llegan hasta el límite de la hora serrata. Hasta ahí va a llegar la irrigación de estas. Y bueno, esta sería nuestra primera clase de lo que es el sistema o la anatomía del aparato auditivo. Vamos a tratar de que estas sean unas clases relativamente simples. Si ustedes tienen alguna duda, pues con todo gusto las podemos resolver. Ustedes pueden escribirme al grupo de WhatsApp y yo con todo gusto estaré respondiendo o tratando de aclarar sus inquietudes. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Por favor, no dejen de revisar nuestra plataforma para ver las siguientes clases.